qué gusto saludarlos hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el retiro. Y muchas personas preguntan, bueno, es que ¿cuándo debo de empezar a ahorrar para el retiro? Y la respuesta es, mientras más pronto puedan hacerlo, mejor. Si empezamos a tener esa disciplina desde que iniciamos nuestra vida laboral, inclusive cuando somos estudiantes o adolescentes y que tenemos trabajos de medio tiempo, internships, co-ops o muchas otras opciones, debemos de crear desde entonces la disciplina del ahorro. Si desde entonces nos acostumbramos a ahorrar, aunque sea empezar con el 10% de nuestros ingresos, es mucho mejor. Vamos a tener mucho más tiempo para que ese dinero crezca, para que se reproduzca, y si lo hacemos de manera disciplinada, en donde lo primero que salga es el ahorro de manera automática sin pensarlo, y después gastamos, pagamos nuestras cuentas y si nos queda dinero nos divertimos. Si tenemos esa disciplina, vamos a lograr nuestras metas financieras sin tanto estrés, de una manera mucho más sencilla, porque lo hicimos con tiempo. Un factor muy importante a considerar para el retiro es tener la tranquilidad de un ingreso vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos, por ejemplo, que nuestros abuelos o las generaciones anteriores tenían pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día en que ellos se retiraban, tenían ese ingreso de por vida, ese ingreso vitalicio que lo iban a tener todo el tiempo, no importa la cantidad de años que vivieran. Y por eso se retiraban muy tranquilamente. Las generaciones actuales no tenemos pensiones. Son muy pocas las empresas que siguen manteniendo una pensión. Casi siempre las personas tienen que trabajar para el gobierno para recibir algún tipo de pensión, que no son tan abundantes en los fondos como lo eran las pensiones de las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque ahora la medicina ha avanzado mucho, somos muy longevos y por lo tanto es muy difícil para una compañía pagar una pensión por 20, 30 o más años en el retiro. Las generaciones anteriores se retiraban alrededor de los 60, 65, la expectativa de vida era los 70, 75. Ahora ya no es nada raro que vivamos hasta los 85, 90, 95 años o más, por los avances que ha tenido la medicina y que va a seguir teniendo de manera exponencial. Pero existen unos instrumentos que ahora nosotros mismos nos podemos crear nuestra propia pensión. Nosotros podemos fondearla y son instrumentos, que proveen ingresos vitalicios. Repito, son instrumentos que te generan un ingreso vitalicio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de estos instrumentos con cualquier otro instrumento, cualquier otra cuenta que tenga? Una cuenta regular, uno crece el dinero, empieza a retirarlo y una vez que se acabaron los fondos, pues ya no hay más dinero que sacar de esa cuenta. En cambio, en estas cuentas de ingreso de por vida, uno crece el dinero, empieza a retirarlo y si a los 85 años de edad se acabó el dinero y la persona sigue viviendo hasta los 95, le siguen pagando ese ingreso vitalicio. Nos hemos dado cuenta que es un factor de gran tranquilidad para las personas tener este tipo de instrumentos en el retiro. ¿Por qué? Porque el mayor activo que podemos tener no es la cantidad de dinero acumulada, es la cantidad de dinero asegurado cada mes, que sabemos que ese dinero, llueva, trueno, relampaguee, va a seguir llegando, no importa cuántos años vivamos. Además, estos instrumentos pueden estar protegidos de caídas del mercado. Solamente se participan de las alzas del mercado y no de las bajas del mismo.
Es muy importante también, por ejemplo, cuando nos vamos acercando al retiro, que no tengamos todo nuestro dinero en riesgo. ¿Por qué? Porque si se llega a caer el mercado, ya no tenemos tanto tiempo para esperar a la recuperación. Y si el mercado se cae cuando nosotros ya estamos retirando el dinero, podemos agotar ese portafolio de una manera muy rápida. Entonces son sumamente importantes los 5 años antes de retirarnos y los 5 años después de retirarnos. Ese periodo es sumamente sensible para cualquier caída de mercado porque puede drenar ese portafolio si empezamos a retirar cuando el mercado está a la baja. Por eso es muy importante estar haciendo una revisión anual e ir ajustando nuestras inversiones, ir bajando el riesgo para cuando estemos en esa ventana de 10 años, 5 años antes y 5 años después del retiro, no tengamos ese riesgo de mercado porque puede afectar de una manera muy dramática cómo nos retiramos. Entonces, como conclusión, empecemos lo más